Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este año se cumplen 25 años de la muerte en un trágico accidente de automóvil del guitarrista flamenco Pedro Bacán cuando volvía desde Sevilla a su Lebrija natal. Pero para este sevillano que dio la vuelta al mundo, París era su segunda ciudad. Ahora Francia le rinde homenaje dedicándole un magnífico libro disco editado por el sello Piwi. Ay, ven acá, hermano mío, y siéntate a mi vera. Ven acá, hermanito mío, y Para hablarnos de este doble álbum y de la trayectoria de Pedro Bacán, nadie mejor que Carol Fierz, quien a principios de los 90 se instaló en Sevilla, donde conoció y dio a conocer a grandes nombres del flamenco como el de Pedro Bacán. Muy buenas tardes, Carol. Buenas tardes, Jordi. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por supuesto. Permíteme que explique que has nacido en la ciudad suiza de Lausana, a casi 2000 kilómetros del pueblo de Lebrija, donde nació Pedro Bacán. Hay que decir que vuestro encuentro era poco probable, ¿no? Sí, era poco probable, pero fue mi gusto por la danza, porque he tenido una educación de danza que me hizo encontrar, después de muchos pasos, a Pedro Bacán, pues que mi sensibilidad para la danza me hizo conocer al flamenco, pero como baile, y no tenía la conciencia que detrás del baile había un mundo tan profundo. Me encontré un día en Sevilla por casualidad y me encontré en una pensión de una gitana que era la tía de una bailadora flamenca, Juana Maya, y me llevó a todos los sitios de la familia, las fiestas de familia, etcétera. Y de ahí me encontré a Pedro Bacán. Eh, Tengo que decir que yo tenía ya una cierta preparación porque soy una persona muy curiosa y cuando tengo pasión voy mucho más allá de lo que me pueden decir o contar. Y entonces había ya escuchado a muchos cantaores, me había interesado por el toque, porque para mí el flamenco eran tres aspectos. El baile primero, que era el más visual, el más inmediato, pero el cante era otro tipo de profundidad y el toque aún más. Pero la primera etapa de vuestro encuentro pasa por París, donde te vas a instalar, eras estudiante todavía, y vas a ocuparte de la programación de danza del Centro Cultural Suizo, ahí en el barrio del Marais, ¿no? Sí, sí, fue el primer año de la apertura del centro cultural y, bueno, sí, hizo ya un poco de programación. Y pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a Andalucía realmente? Fue un poco por casualidad, ¿no? Yo diría que, ¿qué es lo que me hizo quedarme ahí? 7 años, Más nada bien, más. em, el hecho de haber encontrado una verdad artística. No sospechaba nada de lo que era el mundo del flamenco detrás del telón, digamos, detrás de los espectáculos que se podían ver en cualquier ciudad del mundo o en cualquier escenario del mundo. Y no me esperaba encontrar una comunidad, eh, algunas personas, no todas, por supuesto, porque no se puede generalizar, pero de una nobleza y de una integridad en cuanto a su relación al arte, que fue para mí una paliza musical, una paliza, eh, sí, de sentimiento, de pasión, y la relación más que nada a la música, que era una cosa no, que era una cosa
de la propia persona, que no tenía nada que ver con la exposición, con el narcisismo, con el dinero, con el hecho de ser famoso, pero que era como una religión de familia y con una exigencia de calidad que me quedó veramente, me recuerdo mucho al blues o a ciertos ambientes de la América del Norte y de los afroamericanos, de un cierto punto de vista. Carol, ¿cómo fuiste acogida por ese ambiente gitano, por esos flamencos? Una Suiza. No puedo evitar recordar la novela de Ramón J. Sender, La tesis de Nancy, muy divertida, donde una chica estadounidense desembarca en Sevilla y no entiende nada, ¿no? Entendías tú todo ya, quizás. Pues creo que la pasión, el interés y la profundidad crean vínculos, crean puentes y de hecho entonces me daba cuenta que yo tenía la oportunidad de acceder a cosas que eran, no secretas, pero difíciles de acceso Privadas, ¿no? por varias razones. Por ejemplo, cuando fue las primeras veces en Sevilla, yo pensaba que había flamenco por todos los lados, que la ciudad respiraba el flamenco, que en cualquier lugar donde yo iba podía escuchar flamenco, y de hecho no era así. Había que esperar, había que merecérselo, había que entrar en ciertos círculos y entender. Y entonces, pues Pedro Bacán, yo lo considero como un puente súper importante porque era alguien muy metido en su comunidad, eh, pero con una capacidad de explicar, de traducir a otros lenguajes, no solo el lenguaje de la música, pero el lenguaje, el verbo también. Podía dar acceso a lo que era para él y para unas cuantas de flamenco esa música. Y entonces el encuentro fue fundamental en el sentido que hemos podido hablar horas y él me llevó a conocer, a entender. Y fue como un conservatorio natural de escuchar, de escucharlo tocar, de escucharlo ensayar, de introducirme a toda su familia, a su gente. De hecho, me llamaban Carolina del Norte, como diciendo, ¿tú de dónde sales? Y Y no eras cómo es que nos norteamericana, ¿no? entienden tan bien, ¿no? Pero, bueno, es un sello de mi personalidad también. Esa facilidad de expresión que tenía Pedro Bacán Mm. te llevó a hacer esas dos películas para dos documentales para Arte. Sí, porque el encuentro fue también a raíz de un proyecto mío de hacer una película. Yo trabajaba entonces en el cine documental, en una casa de producción aquí en París, y cuando tuvo la oportunidad de ver lo que era este mundo, quisiera compartirlo. Siempre ha sido, digamos, una cosa mía de compartir lo que podía conocer con un cierto privilegio al final, ¿no? Y entonces me vino la idea de hacer una película documental sobre el trabajo de Pedro, sobre su familia y crear un puente entre un flamenco desconocido y un público potencial. Y entonces fue a la raíz de ese proyecto que tuvimos muchas conversaciones con Pedro porque él entendía mi proyecto y por una vez sentía que yo no era interesada en enseñar algo, entre comillas, comercial, pero ir dentro de la profundidad de lo que era la esencia de esa música y de esa comunidad. ¿Aceptó fácilmente la presencia de una cámara? Sí, él completamente, porque era una persona muy natural y no tenía que esconder nada y era muy fluido en su forma de hablar y era muy, muy interesado por el hecho de que todo sea grabado, porque él necesitaba tener testimonianzas, recuerdos y poder comunicar sobre lo que era ese mundo, esa música. Eran artistas geniales, pero no genios de la organización, precisamente, ¿no? Hacía falta alguien como tú. Fue útil. ¿Cómo se lo tomaron eso cuando les propones gestionar su carrera, su compañía, crear una compañía? Pues los tiempos han cambiado, pero entonces podíamos todavía, para mí era muy importante procurar de que las giras, los viajes fueran algo divertidos, algo familiar, algo donde todo el mundo tenía mucha alegría porque lo que se vivía se notaba también en el escenario, eran los mismos.
Entonces, el antes, el durante y el después de una función había como una continuidad. Entonces, si íbamos de viaje, pues íbamos algunos días antes, pasábamos tiempo en lugares, visitando, pasando tiempo juntos. Muchas veces después de las actuaciones también ellos prolongaban el momento musical fuera del teatro o con el público que quisiera quedarse. Entonces era un tiempo que negaba el tiempo de las actuaciones. Increíble, ¿no? Y, y me decían siempre, pero ¿por qué el público viene a escucharnos? Yo no aguantaría de estar tanto tiempo sentado sin hacer nada. Eh, y hemos, de una cierta forma, recreado con las giras el ambiente que había en la familia, en las reuniones familiares. Y entonces todos estaban muy gratos de esas Por aventuras. supuesto. Vas a llevar incluso a Pedro Bacán en una de esas giras a la Ópera de París, en Mm, el Palacio Garnier, la Cour d'Honneur, Del el Festival de Avignon. Palacio de los Papas en Aviñón, y por Ujú, supuesto en tu festival que dirigías, Paris Quartier d'Été, sí. ¿no? En aquella época que un flamenco, un gitano flamenco actuase en la Ópera de París, tampoco no se hacía eso, ¿no? No era No, normal. no se hacía, pero se hizo en una circunstancia que era en el ámbito del Festival Paris Quartier d'été. Se organizaron 3 días de encuentros gitanos con gitanos del mundo entero y vinieron grupos desde la India hasta la Alemania. Y claro, el grupo de Pedro Bacán era como un grupo farol porque él había esa capacidad de presentar los demás gitanos y de hacer como un enlace entre todos. Entonces fue un poco el enlace y digo, la figura de compositor y de guitarrista líder. No fue difícil trabajar de una manera práctica con ellos, porque la cultura gitana es una cultura aparte. Sí. Pero eso era el punto interesante, que yo siendo suiza y bastante organizada y ellos gitanos y, digamos, dedicado a su arte con una relación al tiempo y a la organización muy distinta, pero hemos sido muy complementarios y nunca han fallado una actuación, ni un tren, ni un avión, ni a pesar de muchas emociones o inquietudes algunas Bueno, el veces. pueblo gitano es un pueblo nómada, ¿no? Están acostumbrados al viaje, al menos. Pero le puedo contar una anécdota muy graciosa porque, claro, siempre había esa idea preconcebida de lo que eran los gitanos o lo que no eran, o etcétera. Algunas veces los organizadores me pedían por qué piden habitaciones de hotel, no vienen con su roulotte. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente muy informada, hay gente menos informada. Y una noche fuimos invitados a cenar en la villa de un director de festival y claro, habían varios invitados y todo el mundo se esperaba una fiesta, como diciendo, bueno, vienen los artistas flamencos gitanos, mañana hacen concierto. Bla, bla. Y cuando se esperaba algo de una forma un poco forzada de ellos, había como una especie de reacción inmediata. Entonces, al final de la comida, de repente se levantaron todos los Y se artistas fueron. del grupo y se fueron fuera del jardín, haciendo ejercicios de gimnástica, como diciendo, pues, eh, mañana tenemos que tocar, tenemos que actuar, tenemos que cantar, pues tenemos que ir a acostarnos porque ya está de vino y de comida, hay que estar en forma para mañana. Y fue como una salida tan graciosa de este jardín, como una broma, ¿no? Eh, Bueno, bueno, el señor de la casa lo tenía bien merecido, ¿no? También, quizás. Volviendo, Carol, al disco que acaba de editar sí, Pee-wee, Pedro Bacán y el clan de los Pinini, sí, fue uno de sus espectáculos de mayor éxito, ¿no? Y sí, está grabado en vivo en el Teatro MC93 en Bobigny, a sí. 2 pasos de París. Sí, sí. Fue un encuentro también muy bonito con Ariel Goldenberg, que estaba súper interesado por todo lo que El era director del teatro. sí, de la cultura hispánica y entonces propuso de organizar unos cuantos de conciertos que fueron una paliza para el público, fue realmente muy exitosos. Y el técnico de sonido de un concierto precedente en el auditorium del Hall
se había encontrado con Pedro Bacán y se habían entendido bastante bien y fue a la raíz de, bueno, de ese, perdón, Desencuentro, sí. Desencuentro, sí. sí, de ese encuentro que se planteó el proyecto de un disco grabado en directo en la MC83 de Bobigny, entonces dirigida por Ariel Goldenberg. Y se hizo la grabación de las 3 noches de concierto para sacar un disco en vivo, porque Pedro Bacán tenía mucho a la calidad del vivo, de lo que ocurría durante el momento bueno, en el escenario. Por supuesto. Y se hizo una primera edición de este disco, pero desgraciadamente el disco salió y murió Pedro casi al mismo Un año después, momento. ¿no? De ese concierto, trágico accidente en Sevilla, además. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué sabes de ese accidente? Pues hay un cuento que dicen que los flamencos muchas veces mueren en la carretera, porque es verdad que acumulan kilómetros y kilómetros de carretera con los coches de noche, después de conciertos, de juerga, de ir a las peñas, de volver tarde. Y bueno, Imagino se que fue muy puso, duro para todos sí. eso. Pero tu trabajo no acabó allí, vas a insistir con el flamenco y vas a dar a conocer a Israel Galván, por ejemplo, que también lo vas a llevar al Palacio de los Papas en Aviñón. Eh, Nunca se acaba, ¿no? La fuente de inspiración del flamenco. Pues el flamenco es una fuente increíble porque creo que cada generación ha aportado algo muy creativo. Am, el flamenco nunca se calla, cambia de forma, cambia de estética, cambia de intérprete. Claro, hay una nueva generación ahora que, no sé, Rocío Molina, Israel Galván, Rocío Márquez para el cante, aportan algo totalmente nuevo y fantástico. Pero es como una multitud, Inés, de corrientes que se manifiestan. Y ¿No se ha perdido un poco la espontaneidad, quizás? Las mejores condiciones sociales en España no han acabado con ese desgarro que tenía el flamenco. sí, pero eso se ha perdido en todo el mundo. Entonces, cualquier artista hoy en día está en unas circunstancias de tiempo, de rapidez, de dominio de la comunicación, de organización, de hacer 3 conciertos a la semana para sobrevivir. Bueno, lo digo en plan muy rápido, así, ¿no? Y entonces yo hablaba antes del tiempo que habíamos entre un concierto y otro, el tiempo de asimilar también corrientes musicales, el tiempo de encontrarse entre artistas sin otra meta que de el placer de hacer música. Y entonces, por supuesto, hay una marcha hoy en día que nos quita de una cierta comunión, Por supuesto. que era, digamos, la meta de Pedro Bacán, de crear una comunión musical y espiritual y metafísica entre los artistas y un público, y de crear una escucha. Al menos tenemos sus discos, este disco magnífico. Sí, gracias al label Piwi, que hace un trabajo magnífico de reedición a los 25 años de la muerte de Pedro Bacán, y que sigue con ese espíritu de dedicar tiempo a los artistas, de escucharlos, de seguirlos y de dedicarse de una cierta forma a un trabajo editorial que ya se hace poco. No, hay que decir que es una edición de lujo, llena de imágenes, de fotografías, de entrevistas y naturalmente todo el programa es un magnífico regalo para Navidad, precisamente. En fin, muchísimas gracias, Carol, por haber estado aquí con nosotros. Ya lo saben, este libro disco, doble disco de Pedro Bacán y el clan de los Pinini ha sido editado, como decíamos, aquí en Francia por el sello Piwi. Permíteme también, Carol, que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, una cadena de televisión, y también a la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El invitado de Radio Francia Internacional. Ay, ven acá, hermano mío, y siéntate a mi vera. Ven acá, hermanito mío, y siéntate a mi vera. Que con tu aliento hermanito mío, pues que no muera. Ven acá, hermano mío, y siéntate a mi vera. Cállate ya. Cállate ya.